Un segundo, ya me puse a grabar. Y lo primero que quería compartir era lo de la organización. O sea, hoy vamos a ver la clase que aquí dice semana 4. Vamos a seguir viendo reducciones. Intentaré llegar a diagonalizaciones. No sé todavía si nos da tiempo porque hay un poco de pruebas que hay de por medio. Entonces, no creo que no sé si nos da chance. Entonces, esta es la clase que estamos adelantando, que es de la semana que viene. Y la de arriba sería práctica o sería teoría. Lo voy a pensar un poco para ver, depende de hasta dónde lleguemos hoy, la verdad, porque me estoy dando cuenta que nos estamos retrasando un poco con todo el contenido de la materia, entonces, nada, depende un poquito de a dónde lleguemos hoy, y bueno, esto también podría ser una clase que es mitad práctica, mitad teoría también, así que podríamos hacerlo así también, me lo pensaré. Pero para que tengan en cuenta que, ok, la semana que viene debería ser la 4, la de arriba la 5 y la de más arriba ya es el examen, ¿no? Y como les dije, o sea, hasta ahora tenemos una sola tarea que costó 15 puntos. Entonces, este examen lo que valdría sería 35. Y el segundo examen por ahora vale 50, a menos que les ponga una tarea por acá en el medio. Para que sepan. Buenísimo, entonces comencemos. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? De No, momento no. Ok, entonces, vamos a ver si esta vez la pantallita se queda bien. Actualicé el software porque creo que tenía una versión vieja, entonces vamos a ver si ahora sí funciona. Ok, entonces anteriormente, eh, a ver, ujú, esto no es- ok, bien. O sea, anteriormente probamos, lo último que hicimos fue probar un teorema que era de la Universidad de los AND, OR y negaciones, donde te decían que si tú tienes una fórmula que va del 0,1 a la L a 0,1. Esta fórmula tú la puedes transformar en una fórmula, perdón, esta función tú la puedes calcular con una fórmula CNF de tamaño 2 a la L por L, ¿no? Y, o sea, hicimos una prueba por construcción y vimos cómo era la fórmula. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para el siguiente teoremita, pero vamos a empezar primero con el teorema. Se llama teorema de Cook-Levin, que te dice dos cosas. Uno es que SAT es NP completo y que 3SAT es NP completo. Recordemos que 3SAT es simplemente te dan una fórmula en 3CNF, que es que cada disjunción tiene a lo sumo 3 literales y tú tienes que decir si es satisfacible o no. Y SAT es como la versión genérica donde cada disjunción puede tener más de 3 literales. Entonces, la pregunta es cómo, cómo lograr esto, ¿no? Eh, ok, bueno, vamos a probar primero este primer punto, que es que SAT es NP completo, y luego probamos el de 3SAT, porque resulta que hay una reducción de SAT a 3SAT, que es polinomial. Esto significa que si tú resuelves 3SAT, puedes resolver SAT reduciéndolo, ¿no? Entonces, esa es la parte final de la prueba, pero es como la parte sencilla. La parte más difícil está en probar que SAT es NP completo. Entonces, como definimos anteriormente, un problema es NP completo si es NP hard y si además este problema pertenece a NP, ¿no? Bueno, SAT pertenece a NP porque existe un certificado fácil. Tú me das el valor de las n variables, te ha dado, perdón, te ha dado una fórmula, ¿no? Booleana. Eh, puedo verificar
en tiempo polinomial si es satisfacible o no. Simplemente ustedes me dan los valores de las n variables y yo lo que tengo es que ir por la fórmula sustituyendo los valores y al final ver si ese certificado es correcto. Entonces, esta es la primera parte de la prueba, ¿no? Entonces, SAT pertenece a NP. Lo siguiente que hay que pensar es que si SAT pertenece, perdón, si SAT es NP hard. Y no sé qué le pasa a la tablet. Simplemente pierde la conexión cuando comparte cosas más raras, pero bueno, vuelvo a compartir. Lo que quería hacer es poner la aplicación en foreground y ver si la pongo aquí. No tiene problema. Eh, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para probar que SAT es NP Hard? ¿Qué es lo que tengo que probar? Estoy viendo el chat un segundo, el teorema. ¿Quién tiene una idea? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para probar que algo es NP Hard? Es decir, que es de los programas más difíciles que es en NP. Primero, probar que sería NP. Eso lo probamos, pero NP Hard no significa que esté en NP. NP completo significa que es NP Hard y NP, y está en NP, el lenguaje. Entonces ya probamos que SAT pertenece a NP, lo probamos acá, ¿no? Y ahora tenemos que probar que es NP Hard. ¿Y qué significaba que era NP Hard? Que para todo lenguaje que pertenece a NP existe una reducción de L a SAT en tiempo polinomial, ¿no? Eso era lo que significaba que sea NP Hard. Es decir, puede ser reducido desde cualquier problema que está en NP a, a una instancia de SAT. Y entonces, claro, resolver SAT, entonces lo que, ¿sabes? NP Hard, porque resolver SAT te permite resolver cualquier otro problema de NP. O sea, entonces la reducción y luego resuelve SAT si lo tienes en tiempo polinomial, si no. Entonces, bueno, eso es lo que significa ser NP Hard. Entonces, para que repasen un poco el concepto también. Sé que es de la última clase, pero que fue hace 3 días, así que bueno, no hace nada. Ok, entonces, ¿cuál sería un primer enfoque que le podríamos dar a esto? Yo tengo que reducir cualquier lenguaje en NP a SAT, a una instancia de SAT. Entonces, un primer approach podría ser, ok, si L pertenece a NP, entonces existe una máquina de Turing, llamémosla M, que dado X, que es la entrada, esta es la entrada, disculpen, déjenme quitar esto acá. X como entrada y un certificado, entonces podríamos calcular M de X, U, donde U es un certificado U, exacto, un certificado U, certificado U que pertenece al 0,1 a la P de X, que P es un polinomio. Certificado U podríamos calcular M de X, U. Acuérdense que o sea, esto significa cuál es el valor que retorna la máquina al procesar X y U, ¿no? ¿Cuál es el problema con este enfoque? O sea, en teoría podríamos hacer este enfoque, ¿no? Y calcular esta función. Parece que este M de X, U es en realidad una función, ¿no?
que va de 0,1 a, digamos, un tamaño n, que es el tamaño de la entrada, a 0,1, ¿no? Entonces, en teoría, podríamos usar la proposición que dijimos anteriormente para resolver esto, ¿no? O sea, podríamos, por ejemplo, generar una fórmula y, o sea, una fórmula que sea satisfacible o no, o una fórmula en CNF, y así podríamos calcular esta función, por ejemplo. ¿Cuál es el problema con ese enfoque? Fíjense que o sea, si utilizamos la proposición anterior, en teoría tendríamos una instancia de SAT. Si hacemos esa misma reducción, o sea, si calculamos esa misma función, que es calcular esta fórmula con una fórmula CNF. ¿Cuál es el problema con este enfoque? ¿Cuál era el tamaño de esa fórmula? Sería 2 a la n por n, ¿verdad? Entonces, fíjense que simplemente guardar esa fórmula en memoria necesito por lo menos 2 a la n espacios, o sea, 2 a la n espacios en cinta. Y esos espacios en cinta yo los tengo que escribir. Entonces, por lo menos esta reducción que podríamos hacer no es una reducción polinomial. Entonces, esta idea es buena, pero no es la idea que es. Tendríamos que buscar otra idea, ¿cierto? ¿Se entiende por qué no se puede usar ese enfoque? ¿Usar la proposición anterior? Acuérdense que cuando hablamos de reducciones tenemos que hablar de reducciones en tiempo polinomial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, bueno, esto creo que fue lo que hemos hablado en la clase anterior, que era básicamente lo de que tenemos que la 2 a la n por las posibilidades que tenemos, Ujú. de si es true o false, y n por la cantidad de literales. ¿Qué se llama? Sí, literales. Sí. Entonces, este enfoque está bueno, pero no lo podemos utilizar. Sin embargo, la proposición anterior la vamos a utilizar de otra manera. Y es la siguiente. Ya no la puse yo aquí. Un momento. Ya yo les dije lo que era un grafo de configuraciones. No, no. No, no lo tengo aquí escrito en ningún lado. Ok, bueno, lo pongo yo aquí, no importa. Ok, una pregunta. Dado, o sea, imaginemos que tenemos esta máquina M, ¿verdad? Y esta máquina M le pasamos X y le pasamos U. Y ella con esto hace sus cálculos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que corren en tamaño, en tiempo, vamos a llamar, vamos a poner que el tiempo es P de X, de X es el tamaño de la entrada. Y esto es un polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir de aquí? Bueno, que esta máquina escribe en a lo sumo P de X, ¿verdad? Espacios, bueno, vamos a decir lugares. Lugares distintos en la cinta. ¿Ok? Entonces, esto es un hecho, ¿verdad? Eh, y lo otro es que, fíjense que cuando una máquina de Turing procesa una entrada, ella, o sea, el estado donde ella se encuentra, o sea, la configuración, la llamamos así, donde ella se encuentra, depende de los valores que están en las cintas, el lugar donde están los cabezales y, y el estado en el que se encuentra la máquina. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esas tres cosas, acuérdense que la cantidad de estados es finita, por lo cual esto lo podemos denominar una constante. La posición de los cabezales lo pueden guardar en una variable, ¿verdad? Bueno, en realidad lo guardamos en una cinta, pero dado que la cinta, o sea, dado que la cinta a lo sumo va a ser escrita por esta cantidad de espacio, yo puedo tener un
digamos, un contador que me diga en qué posición de la cinta se encuentra el cabezal. Y eso yo lo puedo representar en un número en binario, en logaritmo de p de x. ¿Sí? Y por último, o sea, digamos, el estado en el que el estado no, la configuración en la que se encuentra una máquina depende de estas tres cosas, del estado en el que se encuentra la máquina, de la posición de los cabezales y por último, los valores en las cintas. Entonces, ¿cuántos valores vas a tener? Bueno, vas a tener polinomial valores, ¿no? O sea, vas a tener, digamos, escribimos siempre en la cinta 1. Entonces tenemos px1 en la cinta, ¿no? Entonces, con estas tres cosas, yo puedo definir completamente en qué momento está, o sea, en qué momento del procesamiento de la entrada está la máquina, ¿no? Y de allí yo podría partir al siguiente, o sea, de aquí yo puedo usar la función de transición y ir al siguiente estado, escribiendo o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que sí. Okay. Entonces, estas tres cosas, esto es una tripleta, y la vamos a llamar una configuración. Entonces, fíjense que, vamos a llamar a esto configuración 1, configuración 2. La configuración 1, digamos, está en el estado 1, por ejemplo. Vamos a poner la C1 aquí afuera. Y esto aquí. C2. Está, por ejemplo, digamos que la máquina de Turing en ese momento está en el estado 1. Los cabezales están en la posición 1 y 2. Y la cinta tiene escrito 1001, por ejemplo. Y esta es otra configuración que tenemos acá, digamos que está en el Q2. Tiene escrito o sea, tiene los cabezales en 1 y 3, donde uno es el de la cinta de entrada y este es el de la de trabajo, por ejemplo. Y la de salida no nos importa por ahora. Y en la configuración 2 tenemos estos valores en la cinta. Entonces, un grafo de configuraciones es un grafo dirigido, ¿no? Donde cada nodo es una configuración en la que se encuentra la máquina Turing, ¿ok? Y dos nodos de este grafo están conectados el uno al otro. Sí, mediante la función de transición, tú puedes en un solo paso alcanzar de este C1 a este C2. Y a ese grafo lo vamos a denominar G de MX porque obviamente depende de la entrada, ¿sí? Entonces depende de la entrada y es un grafo que tiene tantos nodos como configuraciones puede alcanzar la máquina de Turing y los arcos que están entre ellos están entre dos nodos. Si puedes alcanzar uno, si puedes alcanzar por ejemplo C2 desde C1 mediante un solo paso de la función de transición. ¿Se entiende? No nos importa cuál es cuántos nodos puede tener el grafo. O sea, puede tener en realidad exponencial, ¿no? O sea, exponencial, digamos, 2 a la p a la x, porque esto es, o sea, porque pueden haber este número de valores escritos en la cinta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Ok. Ahora, de la tarea que les mandé, si tú tienes una máquina de Turing, ¿verdad? Esta misma máquina puede ser simulada por una máquina M-ñangara, que es una máquina, ¿cómo le llaman? Inconsciente, exacto. En tiempo p de x al cuadrado. ¿Sí? Donde una máquina inconsciente es aquella donde los cabezales de las cintas están en una misma posición en el 10º paso
para dos entradas distintas. Llamémoslas X y Y del mismo tamaño. Ok. X, Y, tal que el tamaño X igual al tamaño Y. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que, bueno, en el grafo de configuración de M-ñangara, ¿no? Tenemos, o sea, en la cinta podemos escribir a lo sumo P de X al cuadrado, ¿no? Lo otro es que cada vez que nos movemos o sea, si vamos de una configuración a otra, ¿de qué depende esto? Si ya tenemos el estado, tenemos los cabezales donde están las cintas y tenemos las cintas, ¿verdad? ¿De qué más depende esto? O sea, si yo quiero ir de esta configuración y ver hacia dónde me tengo que mover. O sea, esa transición depende de lo que yo pueda leer en esta posición del cabezal, en esta posición del cabezal y en el estado donde yo estoy, ¿no? Si yo tengo esas tres cosas, yo puedo irme de un estado al otro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Ok. Con esto, entonces definimos un snapshot como una tripleta, vamos a llamarlo ZI, que es igual a B, Q, que es una tripleta que simplemente pertenece a gamma, cruzado, estado. Ujú. Y esta tripleta indica qué valores se leyeron en el momento y con el tiempo y al procesar X con M-ñangara, ¿sí? Y el estado en el que se encuentra la máquina. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Sabemos lo que es un snapshot. Es básicamente lo que venía yo describiendo acá de las configuraciones. Que para transicionar de un estado a otro es suficiente saber qué valores he leído de las cintas y en qué estado estoy, ¿no? Ok. Exacto. Entonces, fíjense que ZI, para llegar a ZI, de qué, o sea, ¿cómo, o sea, cómo yo puedo, digamos, si yo tengo ZI, bueno, voy a decir, ¿cómo se relacionan Z de I-1 y ZI? Que son dos snapshots. Bueno, que si estoy en ZI-1, ¿verdad? Y leí los dos valores de la cinta que me está diciendo ZI-1, ¿verdad? Y, eh, y te doy un estado, que es donde está, vamos a llamarlo Q de ZI-1. Entonces yo, con esa información, yo puedo saber si de ZI-1 a ZI es una transición válida mediante la función de transición. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Si no entiende, avísame porque, o sea, vamos definiendo muchísimas cosas, entonces avísame. Sí, está bien, fin. Ah, no, eso fue hace 6 minutos. ¿Todavía bien? Sí, sí, fino. Ok, entonces esta es una transición entre dos snapshots. Ok, perfecto. Em, entonces fíjense que lo fino de esto es que cada snapshot es o sea, primero que nada, es una tripleta
dos cosas que yo leí, que son del alfabeto y del estado. Lo bueno es que el alfabeto, recuerden que es finito, y la cantidad de estado también es finita. Entonces, representar un snapshot, ZI, me toma, digamos, espacio constante, ¿no? Donde este espacio es simplemente, vamos a llamarlo así, es simplemente dos veces la cantidad de alfabeto, del símbolo que hay en el alfabeto, perdón, logaritmo. Dos veces, si lo represento en binario, estoy asumiendo que lo represento en binario. Dos veces el tamaño que hay en el alfabeto más logaritmo en base a 2, de la cantidad de estados, ¿no? Y esto techado. Ay, conchalo, techado afuera. Sorry. Techo, techo, techo. Exacto. Entonces, esto, vamos a definir lo que es una constante K, digamos. Y entonces este K es una constante y fíjense que no depende del tamaño de la entrada, ¿no? Entonces, fíjense que podríamos construir una cantidad de snapshots, ¿verdad? A las que denominamos Z1, Z2, hasta Z, habíamos dicho Z de P de X al cuadrado, ¿verdad? Y quisiéramos construir, digamos, una cosa. Ujú. Dame un segundito que estoy escribiendo. Lo que escribí. Como una canelaria, exacto, y que es Nacho. Ah, exacto. Primero, antes de decir esto, vamos a construir una cantidad de snapshots. Exacto. Tal que para verificar, ¿verdad? Que el snapshot ZI es correcto, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver dos cosas. Primero, que del estado del snapshot ZI menos 1 puedo llegar al ZI, ¿sí? Y lo otro es que vamos a denominar Z pref i como el snapshot donde eh, los cabezales estuvieron en la misma posición que en. Es decir, antes de este estado ZI, había un estado anterior donde los cabezales estuvieron exactamente en esas mismas posiciones. Ah, de la noche anterior y de la posición. Ah, exacto. Y también vamos, o sea, para verificar que ZI es correcto, entonces tengo que verificar esto, que esta transición es válida. Segundo, tengo que ver qué había escrito este señor que está acá, porque lo que él escriba es lo que tiene que haber leído ZI, porque esta, o sea, pref i es el último, disculpen, el último snapshot donde, exacto, es un solo cabezal. Estamos asumiendo que tenemos un solo cabezal de trabajo. Snapshot donde el cabezal, disculpen, de trabajo estuviera en la misma posición que en i. Entonces, si yo tengo este
este señor que está acá y él escribió algo en la cinta, eso que escribió él debería ser lo que ZI está leyendo, ¿verdad? Porque esa es la última vez que el cabezal pasó por esa misma posición. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, para verificar que ZI es correcto, yo tengo que hacer tres cosas. Verificar que el de ZI menos 1 llegó a ZI, que los valores que está leyendo ZI en la cinta son lo mismo que este había leído o escribió, ¿no? Y lo último que tengo que verificar es, dado la... Ah, exacto, y claro, depende también de la posición que estoy leyendo en la cinta de entrada. Pero acuérdense que la cinta de entrada no la cambiamos, no es escribible. Entonces, no, o sea, no importa ningún estado anterior que haya pasado por allí. Ok, entonces nosotros quisiéramos ver si después de esta cantidad de pasos, ¿verdad? X es aceptado o no. Entonces, para hacer eso, yo puedo ir desde el snapshot 1, verificar que si de snapshot 1 llego a snapshot 2. Luego de snapshot 2 llego a snapshot 3 y así sucesivamente hasta el último. Entonces, si cada uno de estos pasos, que son en realidad configuraciones, solo que descritas de una manera bien compacta, porque es una descripción de tamaño constante, si cada una de estas configuraciones es un paso válido, ¿verdad? Entonces, yo podría calcular lo que la máquina de Turing también me está calculando, ¿verdad? Es decir, si a M le paso un X y un U y acepta, yo podría usar unos snapshots de esta forma, ¿verdad? Y verificar también si M acepta. Solo que en lugar de simular M, lo que voy a ver es, escribo esta fórmula, o sea, escribo estos snapshots y veo si esa cadena de sucesos pasa y son correctos. ¿Ok? Entonces, lo fino de esto es que, primero, esto es compacto, ¿no? Entonces, lo otro es que si o sea, verificar esta cosa que estamos diciendo acá, lo podemos ver como una función. O sea, ZI va a ser igual a algo que sale, que depende del snapshot y menos uno, el snapshot Z previo y lo que sea que esté donde esté el cabezal de entrada. ¿Sí? Donde Y es igual a la concatenación de X con el certificado que me están dando. Entonces podemos ver entonces a Z1 como una función que calculamos que va a ser un 0 o un 1, ¿no? Bueno, no un 0 o un 1, porque esto es una, perdón, esto es simplemente una función que al yo darle Z-1, Z1, Z y este Y, me va a dar esta configuración que está acá. Este snapshot que está allí, disculpe. Entonces, lo bueno de esta función es que fíjense que, como dije anteriormente, esta ZI-1 lo represento en tamaño constante. Esta también y esto también. Entonces, esta función tiene una entrada que es finita, no tiene infinito como el X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, buenísimo. Entonces, fíjense que si esto es una función, o sea, anteriormente el claim que usamos, ¿no? Era la proposición, disculpen, que usamos, era una proposición para calcular funciones que va de 0,1 a la L a 0,1. Pero fíjense que esto es una cantidad de bits. Entonces, calcular cada uno de esos bits también, o sea, yo puedo componer varias funciones y calcular cada uno de esos bits y ya. Entonces, Z ahí es calculable, ¿no? Entonces, dado que este es mi input, ¿verdad? Yo puedo utilizar la proposición anterior, ¿para qué? ¿Qué creen ustedes?
sea, yo puedo calcular con la proposición anterior ZI, ¿no? Entonces, fíjense que este ZI menos 1, ¿qué tamaño tiene? Habíamos dicho que K. Z previo I, como también es un snapshot, tiene tamaño K, donde K, acuérdense que era, esto lo definimos por acá arriba, es este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, es una constante. Y esto es un solo bit. Entonces, esta es una función que tiene entrada una cadena de 0, 1 a la 2K más 1 y te escupe un 0, 1 si calculamos cada bit de ZI independientemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fino de esta función? Que bueno, yo esto lo puedo representar como como una fórmula normal conjuntiva. ¿De qué tamaño? 2 a la 2K más 1 por 2K más 1. Por ahí algo mejor, que esta fórmula tiene un tamaño constante, no depende del tamaño de la entrada, porque el 2K más 1 dijimos que no depende del tamaño de la entrada. Entonces, esta fórmula que está acá, F, llamémosla F de ZI, porque esto calcula ZI, tiene tamaño constante. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo calculo cada uno de estos ZI y hago esto, ¿cómo yo podría ahora crear una fórmula, ¿no? Que verifique esto, que verifique que los pasos que me estás dando son correctos? Porque fíjense que ahora el U, que es el certificado de entrada que tú me puedes dar, son simplemente los snapshots, porque los snapshots son, digamos, tamaño polinomial en la entrada, porque son una cantidad polinomial de snapshots, ¿no? Entonces, si tú me das una cantidad de snapshots, yo puedo verificar si ellos son correctos o no. Ahora, si esto calcula f de ZI, yo lo que tengo que hacer es verificar si ZI es igual a f de ZI. F de ZI dado ZI menos 1, que tú me lo das de entrada, Z pref I, que también de entrada, y Y input post. Y esto lo hago para cada uno. ¿Sí? Entonces, si yo hago, yo lo que tengo que verificar es que ZI es igual a esto para todo I, ¿no? Y esto es un AND lógico de todos los I que me dan de entrada. Y esta igualdad yo la puedo representar también como una equivalencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto se transforma en CNF, simplemente. Y luego la fórmula que me dan, ¿qué tamaño tiene? Tengo P de X al cuadrado snapshots multiplicado por el tamaño de cada una de las fórmulas, que es aproximadamente esto que tengo acá arriba. Entonces sería una fórmula CNF de tamaño polinomial al cuadrado multiplicado por 2 a la K más 1 multiplicado por 2K más 1. Y esto es simplemente una fórmula CNF de tamaño P de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que construir esta fórmula me llevaría un tiempo polinomial, o sea, tomar los snapshots y yo lo que hago es construir una fórmula, ¿no? Para cada uno de ellos, de la manera que lo hicimos en la clase pasada. Y entonces simplemente verifico si la fórmula es satisfacible o no. Entonces fíjense cómo yo transformé la ejecución de una máquina de Turing en una fórmula normal conjuntiva. ¿Sí? Y eso lo que nos sirve es que, bueno, o sea, partimos de que M es una máquina de Turing para un lenguaje L que pertenece a NP. Y esto lo que hicimos acá, entonces todo este proceso fue reducir este L
a verificar esta fórmula normal conjuntiva que está acá. ¿Sí? Entonces vimos cómo podemos reducir en tamaño polinomial cualquier lenguaje que está en NP a CNF o a SAT, que es una fórmula en CNF. ¿Fino hasta acá? Entonces con esto ya sabemos que SAT es NP hard. Y como SAT es NP hard y es NP y pertenece a NP, entonces SAT es NP completo. Esta es la primera parte entonces del teorema. Y lo otro que tendríamos que hacer es, la otra parte del teorema era que 3SAT es NP completo. Bueno, fíjense que 3SAT, ¿no? Pertenece a NP por el mismo argumento que dijimos anteriormente. O sea, si tú me das una cadena de bits que me indique cuánto vale cada variable, yo simplemente lo sustituyo, evalúo y veo si se satisface o no la fórmula. Entonces, bueno, esa es la parte sencilla. La parte más elaborada sería decir que por qué 3SAT es NP-hard, ¿no? Entonces, ¿quién tiene una idea de cómo reducir de SAT a 3SAT? De hecho, la idea es exactamente la misma como si tú redujeras 4SAT a 3SAT. Fíjense que esto tiene que ser un tiempo polinomial. ¿Quién tiene una idea de cómo hacer, por ejemplo, 4SAT? Sería una fórmula que te den a ti, que son un poco de ANS, donde tendrías, por ejemplo, digamos que tienes n cláusulas y tienes, por ejemplo, A sub i, o B sub i, o C sub i, o D sub i. Esto puede estar negado o no. Entonces, la idea sería, ¿cómo yo transformo esto, esta fórmula que está acá, F, a 3SAT? ¿Qué podría hacer yo? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no parto yo delante. Ok. Una cosa que ustedes podrían hacer es, vamos a ir cláusula por cláusula. Imaginemos que tenemos la cláusula A sub 0, o B sub 0, o C sub 0, o D sub 0. Esta cláusula ustedes la pueden convertir en dos, separadas por un AND, introduciendo una nueva variable a la que llamaríamos Z. Y entonces formamos las siguientes dos cláusulas, Z o A o B, y no Z o A o B. Entonces fíjense que ustedes pueden verificar que estas dos cosas son equivalentes. ¿Por qué? Si Z es true, entonces no importa qué valor agarren A y B. Perdón, aquí era C y D, disculpen. Entonces A sub 0, B sub 0, C sub 0, D sub 0. Entonces, si Z es true, no importa los valores de A y B, lo que importa es que C o D tienen que ser true, ¿no? Para que entonces estas dos cosas sean satisfacibles. ¿Sí? Y si no Z es true, entonces A o B A sub 0 o B sub 0 tiene que ser true. ¿No? Porque entonces Z sería false. Entonces eso te obliga a que o A es true, o B es true, o C es true, o D es true. Entonces esa es la idea.
Y entonces cada una de estas cláusulas tú las puedes transformar en una cláusula de 3NF. Yo, una pregunta, pero si por ejemplo nada más tengo que A es true, el lado derecho daría falso Claro, pero entonces en y ese caso tú asignas Z a false para que ok. para que la otra cláusula sea verdadera, ¿no? Para que esta cláusula sea verdadera. Ok, esa parte yo sí se lo puedo asignar a Z. Claro, claro, o sea, Z es una variable que llaman auxiliar, entonces tú le asignas un valor eh, dependiendo de qué cosas son true y qué cosas son false. ¿Sí? Entonces la idea es, esto es satisfacible siempre que esto sea satisfacible. Entonces, ¿cómo verifico que es equivalente? Bueno, verifico. De acá para acá, es cierto. Bueno, sí, si tú tienes una sola variable que es true, acá, tú lo que, por ejemplo, digamos que es B0, entonces B0 es true, esta cláusula que está acá es true, entonces a Z yo asignándole false, me da true. ¿Sí? Y lo otro es que si esto que está aquí abajo es true, fíjate que Z o es true o es false. Entonces imaginemos que este que está acá es false, o sea que Z es false. Entonces eso te obliga a que A sub 0 o B sub 0 tiene que ser true. Por lo que si todo esto es true, entonces esto también se va a transformar automáticamente en true, porque o A sub 0 o B sub 0 es true. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que sí. Ok. Es simplemente equivalencia, lo que tienes que ponerte a ver qué valores que de las variables hacen que uno sea equivalente al otro. La cosa es que Z o es true o es false, no puede ser true en ambas disjunciones. Entonces eso obliga a que las variables de una de las disjunciones tiene que ser true. Entonces, bueno, con esto transformas una instancia de 4SAT a 3SAT. Y si tú tienes una instancia SAT, digamos, en el SAT, entonces aplicas esto muchas veces, ¿no? Exacto. Y entonces... Exacto, entonces si tú tienes un NSAT, aplicas esto n-3 veces, esta reducción, y eso te da una transformación polinomial de SAT a 3 SAT. Eso significa que si tú resuelves 3 SAT, entonces resuelves el caso más general que es el SAT. Eso significa que entonces 3 SAT es NP-hard. Y si es NP-hard y pertenece a NP, entonces es porque es NP completo. Y bueno, esa es toda la prueba. Ok, entonces, esto también, sí, creo que sí. Vamos a ir un poquito más rápido con la siguiente. Ya vimos que estos son NP completos. Y entonces la pregunta siguiente es, ok, ¿existen otros NP completos que no sean, no traten de fórmulas o cosas así? Entonces una forma, o sea, otro problema, otro lenguaje que es NP completo es independent set o INSET, que son simplemente es el lenguaje que tiene grafos y un K, y esto significa que G, o sea, son aquellas tuplas, disculpen, de la forma GK, donde G es un grafo y K es un número, de G tiene un independent set de tamaño K. ¿Saben todos qué es un independent set? Si no, díganme, les explico rapidito ya. Hay alguien que no sé, bueno, voy a explicar rápido porque aparte hay gente que no está en la materia. Imaginemos que tenemos un grafo, sí, imaginemos que tenemos
es este grafo, ¿no? No tiene que ser conexo, nada. Entonces un independent set es un conjunto de nodos tal que no tengan un arco entre ellos. Por ejemplo, vamos a nombrar esto A, B, C. El conjunto ABC es un independent set de K igual 3, donde K es el tamaño, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, si esto lo nombro D, A y D no pueden ser un independent set, porque ellos tienen un arco entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, independent set es simplemente el lenguaje que tiene tuplas, donde tiene un grafo y un K, donde ese K, o sea, donde G pertenece con K a ese lenguaje, sí que tiene un independent set de tamaño K. Esa es toda la idea. ¿Se entiende la idea o no? Simplemente es un conjunto donde los nodos no tengan un arco entre ellos. Para cada par no hay un arco entre ellos. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces con esto tenemos el siguiente teoremita, y es que inset es NP completo. Entonces, bueno, lo primero que hay que demostrar es que lo que siempre, lo normal es que lo más sencillo es verificar que pertenezca a NP, ¿no? Entonces, fíjense que pertenece a NP porque tú lo que me tienes que dar es un conjunto de tamaño K, de K nodos, ¿no? Tal que, o sea, tú me das el conjunto, vamos a llamar a los nodos N1, N2, NK, y yo lo que me tengo es que ir al grafo, a los nodos, a los arcos del grafo, ¿no? Y lo que tengo que verificar es que, bueno, este y este no tienen un arco entre ellos, este y el siguiente no tienen un arco entre ellos, y para cada par de ellos, o sea, yo verifico en al cuadrado de tiempo si existe un arco entre ellos o no. Entonces, verificar que independent set está en NP, o sea, perdón, verificar en tiempo polinomial, que lo que tú me estás dando es de verdad un independent set, toma tiempo polinomial, ¿no? Sí, Entonces, esa es la parte fácil. La parte difícil, como siempre, es probar que independent set es NP-hard. Entonces, lo que voy a darle de uno, no voy a preguntar tanto, pero lo que vamos a hacer es, bueno, ya sabemos que 3SAT, 3SAT, 3SAT es NP completo. Entonces, si un lenguaje es reducible en tiempo polinomial a 3SAT, porque es NP completo, y yo reduzco 3SAT a independent set, ¿verdad? Entonces yo tengo una reducción de cualquier lenguaje L en NP, ¿no? A independent set. Porque simplemente reduzco acá primero a 3SAT y luego reduzco para acá en tiempo polinomial si encuentro esa reducción en tiempo polinomial, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una reducción de 3SAT a independent set. Entonces, tenemos una instancia de 3SAT y queremos generar una instancia de independent set, donde acuérdense lo que es una reducción. Una reducción es una función que va de cero de instancias a instancias, donde X pertenece a 3SAT. Sí, solo si f de X pertenece entonces a independent set. Y este f se calcula en tiempo polinomial en la entrada. ¿Ok? Esa es la definición de la reducción polinomial. Entonces lo que tenemos que hacer es, es ver una manera de cómo, dado una fórmula en 3SAT, la reduzcamos a una instancia de independent set, y entonces lo que tiene que ocurrir es que si otra vez está segundo, tengo que volver a compartir su pantalla, no sé qué pasa. Ahí. Compartir.
Listo. Ok, ajá, ¿dónde estaba? Ajá. Tenemos que buscar una función entonces que si existe una fórmula y esa fórmula es satisfacible, es decir, pertenece a 3SAT, entonces a lo que yo la mapeo mediante f, tiene que pertenecer a independent set. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una fórmula, llamémosla phi, llámenla como ustedes quieran, que puede, o sea, puede pertenecer o no a 3SAT, ¿no? O sea, la idea es que tenemos que verificar si algo pertenece o no a 3SAT, simplemente reduciendo exacto a independencia. Entonces, imaginemos que tenemos una fórmula phi que tiene m cláusulas, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer es transformar esto en un grafo con, con 7m vértices, ¿ok? Esa va a ser la idea. Y entonces lo que queremos es que si esta fórmula es satisfacible, entonces este señor que está acá, perdón, un grafo con 7m vértices, exacto. Entonces, si la fórmula es satisfacible, esto lo voy a transformar en un grafo de 7m vértices con independent set de tamaño m. Y de lo contrario, exacto, es que independent set, creo que me faltó algo en la definición de independent set, que es que el tamaño tiene que ser máximo. Un segundito para verificar como la atribución que está en el libro, que creo que sí debería ser así. Mm, 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 mm. No, olvídate, ok. X, tiene que tener un independencia de tamaño M, olvídense del resto. Ok, entonces, para cada cláusula que está acá en esta fórmula, ¿verdad? Vamos a formar lo que llamamos un clúster. Vamos a decir que esta fórmula tiene unas disjunciones, vamos a llamarlas, cada una es un de sub, ¿no? Disjunción I. Entonces, para la disjunción I, yo voy a crear un clúster, ¿ok? Acuérdense que esta disjunción es una cosa de la forma, digamos, no A o B o C, ¿no? Y entonces en este clúster de tamaño 7, van a ser 7 nodos. 3, 4, 5, 6, 7. Lo que voy a tener son todas aquellas asignaciones a esta tripleta, ¿no? A las variables de esta tripleta, para que den true. Es decir, la asignación A igual 0, B igual 0, C igual 0, es true. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el primer nodo va a ser A sub 0, B sub 0, C sub 0. Y entonces hacemos lo mismo para cada una de las posibles asignaciones que den true a esta disjunción. Fíjense que solo hay una asignación, o sea, aquí hay 2 a la 3 posibles valores para los literales. Y solo hay una que me da false, ¿no? Entonces, por eso creamos un clúster de tamaño 7. Aparte, este clúster va a ser un grafo completo, es decir, vamos a crear un arco entre cada par de nodos. Me faltan me falta me falta este. Ajá, entre cada par de nodos hay un arco. Esa es la idea. Entonces, fíjense que la idea de un clúster es que para cada par de nodos ellos no pueden tener o sea, en un clúster, dos nodos que estén en un clúster no pueden pertenecer, no son partes de un independent set, porque la definición de independent set es que entre cada par de nodos no hay un arco. Entonces, ninguno de estos nodos va a pertenecer a un mismo independent set, ¿no? Esa es la idea. Y entonces hacemos lo mismo, esto es un clúster de nodos, luego creamos el clúster para DI-1 y para cada uno, ¿no? Tac, 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 tac. Y entonces,
2, 4, 4, 6, 2, 4, 3, 8. Ok, y entonces, ¿cuándo vamos a crear un arco entre nodos que estén en distintos clústeres? ¿Qué creen ustedes? Fíjense la idea que yo les dije al comienzo. Yo quiero crear un grafo donde exista un independencia de tamaño m si la fórmula es satisfacible, ¿no? Y fíjense que tenemos m clusters, porque es un clúster por disjunción. Entonces la idea es que en cada clúster va a pertenecer exactamente un nodo al independent set, si la fórmula es satisfacible. ¿Qué idea nos falta aquí para terminar esa construcción? Imaginemos que esta disjunción que está acá sea A o B o C. ¿Ok? Yo quiero crear un arco, supongamos que tenemos, o sea, en esta disjunción existe una asignación que sería A igual 1, B igual 0, C igual 1, por ejemplo, quedaría esa disjunción true. Supongamos que este es este nodo que está acá. ¿Sí? Yo quiero crear un arco entre dos asignaciones que sean inconsistentes, donde inconsistente es que si tenemos la asignación A igual 1 en un nodo y tengo la asignación A igual 0 en otro nodo, entonces creo un arco entre ellos dos. Es decir, entre este nodo que está acá y este nodo que está aquí va a haber un arco, porque son inconsistentes las asignaciones de las variables. ¿Por qué creamos esta idea? Va a haber un arco entre dos cosas que sean inconsistentes. Cosas que sean consistentes no van a tener un arco entre sí. Entonces, fíjense que lo que tenemos que corroborar es que si L es satisfacible con esta construcción, existe un independent set de tamaño K. ¿Sí? De tamaño M, perdón. M es la cantidad de cláusulas y de clústeres también. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿O ¿me están siguiendo o no? Bueno, los clústeres y lo de que existe un arco entre dos nodos si son inconsistentes las asignaciones. Eso es importante. ¿Alguien? ¿Vida? Creo que Ok, bien, yo también. ok, fin. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, que verificar, es que si esta fórmula es satisfacible, entonces va a existir una independencia de tamaño M. Fíjense que si una fórmula es satisfacible, en cada cláusula va a haber exactamente un nodo que sea, que va a haber exactamente un nodo que puede ser, digamos, que su asignación sea válida. Es decir, si los valores para que este señor que está aquí sea satisfacible sean A igual 1, B igual 0, C igual 0, ¿verdad? Entonces, exactamente un nodo acá va a ser true, ¿no? Exactamente un nodo ahí cumple con estos tres valores, ¿sí? Ah, perdón, esto no pertenece a ese clúster, disculpen. B1, por ejemplo. En esta cláusula, esta asignación a esos valores de las variables da 1. Fíjense que existe exactamente un nodo aquí en este clúster que sea este nodo, ¿no? Y para los otros demás nodos no es consistente, ¿sí? Entonces, si esta fórmula es satisfacible, es porque cada disjunción es satisfacible. Y todas son satisfacibles al mismo tiempo en la fórmula.
Entonces, si estos son valores a las variables que me dan a eso como true, o sea, a la fórmula como true, entonces al menos un nodo aquí, o sea, no, exactamente un nodo, disculpen, aquí va a ser consistente con esta asignación de variables. Entonces, si tú tomas cada uno de estos nodos que son consistentes o sea, exactamente un nodo por clúster, es consistente con las asignaciones de las variables. Si tú tomas cada uno de esos nodos en los clústeres, tú tienes un independent set de tamaño n, m. Ahora, ¿cómo yo sé que es un independent set? Para que sea un independent set no tiene que haber arcos entre nodos, entre los nodos del mismo independent set. Y dijimos ya que en cada clúster va a haber exactamente un nodo que va a pertenecer al independent set como solución. Entonces, dos nodos del mismo clúster no van a pertenecer, ¿no? Porque no, dos nodos del mismo clúster no son consistentes con las asignaciones a las variables de la fórmula que satisfagan a la fórmula. Ahora, lo otro que hay que probar es que de la manera en que yo dije que cómo escogemos cada nodo del clúster, de cada clúster, no existe un arco entre ninguno de esos dos nodos. Es decir, si este es el nodo que era consistente con la asignación de variables y este es el que era consistente con la asignación de variables, este arco no puede existir. ¿Cuál es el argumento para eso? El argumento para eso es que este nodo es consistente con las variables que me dieron de solución y este nodo es consistente con las variables que me dieron de solución. Entonces, no puede haber entre este nodo y este nodo, digamos, una variable que llamamos, vamos a llamarla A. No puede haber un arco entre ellos dos, porque de haber un arco entre ellos dos, habría una variable A, tal que A pertenece a este nodo y no, o sea, A igual 0 pertenece a este nodo y A igual 1 pertenece a este. ¿Sí? Entonces, debido a la consistencia con las variables, con los valores, perdón, asignados a las variables. Déjame ver cómo lo escribí aquí. La clúster formaría exactamente un nodo. Esto, como la escogencia de los nodos, necesitará un arco entre. Que el arco sin pie, inconsistencia. Exacto. Un arco entre un par de nodos significa inconsistencia de una variable por lo menos, y en este caso no va a ocurrir, porque agarramos exactamente los nodos que son consistentes con las variables en la solución así. Entonces, bueno, debido a la consistencia con los valores asignados, entonces existe un independent set, ¿no? De tamaño m, si solo si phi es satisfacible. Y bueno, esa es la reducción, que aparte es polinomial porque lo que hacemos es que por cada cláusula formamos 7 nodos, ¿no? Y luego los arcos, pues a lo sumo son 7m al cuadrado, 49m cuadrado. Entonces sigue siendo polinomial en la cantidad de cláusulas y de variables. ¿Fino? ¿Se entiende? ¿O esa última parte no? No dicen. Sí, creo que esta parte que decías del tamaño sí me perdí un poco. De porque hay m, exactamente m Ajá. arcos, m nodos en el independencia. Okay. Supongamos que phi es una fórmula y esta fórmula tiene las variables a, b, c, d, bla, bla, bla. Entonces supongamos que exista una fórmula, o sea, que phi es satisfacible y es satisfacible haciendo a igual 1, b igual 0, c igual 1, d igual 0, x, los valores que tengan esas variables. Entonces, esta es una asignación que hace que phi de true. Tomando en cuenta esta asignación, yo me voy a cada uno de los clústeres y agarro aquel nodo
que sea consistente con esta asignación a los valores de las variables. ¿Sí? Sí, Entonces, primero que nada, en cada clúster va a haber solo un nodo que sea consistente con esta asignación a las variables. ¿Sí? ¿Eso sí se entiende? ¿Existe solo uno? sí, Ok, fino. Luego, en cada clúster va a haber entonces exactamente uno, porque cada disjunción es satisfacible en phi con esta asignación a las variables. Entonces, cada uno de esos clústeres vamos a agarrar cada uno de los nodos que son consistentes con la asignación. Ahora, vamos a llamar a cada uno de esos nodos, digamos, DI, no, no sé. Ok, DSI, D solución I, D solución J, bla, bla, donde I es un clúster, J es un clúster, etc. Ahora, ¿por qué no existe un arco entre este nodo y este nodo? Porque para haber un arco entre ellos dos, tiene que haber una variable, llamémosla B, donde este tenga B igual 0 y este tenga B igual 1. Pero esto no puede ocurrir porque acabamos de agarrar cada uno de los nodos que sean, ¿cómo se llama? Que sean consistentes con la asignación a las variables que cogimos acá. Entonces no puede haber dos nodos donde uno asigne a B0 y al otro a 1, ¿no? claro. Entonces eso es todo. Sale. Tienes M clusters y en cada clúster tienes exactamente un nodo que sea consistente con la asignación. Así. Si tienen alguna otra pregunta, avisen. Si no, continuamos. Continuamos un poquito. Vamos a ver. Ah, concha, le vamos bien. Ah, bueno, ok. Hay que joder vainas por hacer todavía, muchachos. Ok, le voy dando, pues. Entonces ahora vamos a definir tres cositas. Una ya la definimos un poco en la clase anterior, que son CoNP, exponencial y no exponencial. Ok, entonces vamos a denotar como L raya, no sé, en el complementario en realidad, a todas aquellas cadenas que no estén en L. Bueno, esto es un minus. O sea, es un conjunto que está conformado por todas aquellas cadenas que no pertenezcan al lenguaje L. Ay, concha, ya bueno, se está... Ahora sí, sorry. Claro que cuando no tengo un foreground, la vaina no actualiza. Ok, entonces, L raya es el complemento simplemente de L, donde L es un lenguaje, es decir, que L es un subconjunto de 0, 1 hasta ahí. Ok, em, entonces vamos a definir la siguiente clase. Esto es una clase casi como P, como NP, etc. CoNP. Y la definición es bastante sencilla, simplemente CoNP es igual a todos aquellos lenguajes tal que el complemento pertenece a NP. ¿Ok? Esa es toda la definición de CoNP. Eh, existe una definición alternativa. Sí, es decir, CoNP es el complemento de los lenguajes que pertenecen a NP. Listo. Ok, existe una definición alternativa que es que eh, L pertenece a CoNP si existe una máquina de Turing M, ¿ok? Tal que eh, para toda entrada, ¿verdad? Posible. X va a pertenecer a L, sí y solo si para todo U que sea de tamaño polinomial en entrada,
m de x u es igual a 1. Entonces fíjense que es una definición medio similar a la de NP, porque en la de NP, o bueno, exacto, la NP en base a máquinas de Turing, este símbolo que está acá es en realidad un existe, ¿no? Decimos que existe un certificado U, tal que si se lo metes a la máquina con la entrada, o sea, le metes a la máquina M la entrada X y el certificado, ella retorna uno, sí, solo sí, X pertenece al lenguaje. En este caso, en CONEP es distinto. El existe cambia por un para todo. ¿Ok? Entonces, lo más interesante de definir esto así es algo muy loco, que es que esta definición no significa que NP es complemento de CoNP, que es algo muy loco. Y lo más loco de todo es que P es subconjunto de la intersección entre NP y CoNP. Y esto, en el libro, en la guía que yo les puse un link para que vean la explicación de por qué esto es cierto. ¿Ok? Entonces fíjense que es una clase que está definida a punta de complementos de lenguaje que están en NP, pero sin embargo NP y CoNP tienen lenguajes o sea, hay lenguajes que están en ambos, que es que es lo loco. Y lo más loco es que no es que es cualquier lenguaje, es que todo lenguaje polinomial pertenece a la intersección entre ellos, lo cual es más loco todavía. Al principio, primero a mí no me parece que es tan fácil con la definición, pero es así, pues. Ya Eh, va, eso me tiene un poquito como confundido. ¿Cómo que prácticamente el complemento de NP? no es, Intrínseco. no es complemento. O sea, CoNP está formado por clases que sean complementarias perdón. CoNP está formado por lenguajes que son complementos de lenguajes en NP. ¿Sí? Ok. Pero lo loco es que no son disjuntas. ¿Sí? Eso significa que, o sea, este resultado que está aquí, lo que significa es que cada lenguaje que está en NP, su complemento también está en NP. Porque claro, si aquí hay un lenguaje y su complemento pertenece a NP, entonces el complemento del complemento es el lenguaje y pertenece a CoNP. Más o menos por ahí va la prueba. El link que les puse ahí es un thread. Entonces, ¿qué lenguaje? Si tienes alguna otra pregunta, avísame. Estoy- No, no, todo bien. o sea, ¿qué lenguaje pertenece a CoNP? Se tiene que ser un lenguaje que para todo certificado, si yo se lo meto a X y a U, me tiene que dar uno en una máquina de Turing, ¿no? Entonces, un lenguaje que pertenece a esto es tautología. Tautología simplemente son fórmulas fin, digamos, puede ser en CNF, lo que sea, en CNF, que son tautologías. Acuérdense que una tautología es una fórmula tal que para todo valor de las variables siempre es true. Entonces, ¿por qué esto pertenece a CONEP? Porque tú, para cualquier certificado que a ti te den, tú sustituyes el valor de las variables que te den, por ejemplo, en la fórmula que te den, que le llamamos X en este caso, sería la máquina Turing, literal. Para cada valor que te den como certificado, lo sustituyes en la fórmula y eso siempre va a dar uno, ¿no? Siempre va a dar true. Entonces, tautología pertenece a CONEP. Ok.
continuemos. Esto creo que lo di la clase pasada, pero como lo tengo escrito aquí ahorita, la pongo. Definición. Definición. X es igual a toda la unión de los C mayores iguales que 1 de time. O sea, todas las cosas que sean resolubles en tiempo determinista por una máquina de Turing. En tiempo 2 a la n a la c. Tiempo exponencial. Y la otra definición que les tengo aquí es que no exponencial, perdón, no determinista exponencial es igual a la unión, no sé mayor o igual que 1 de n time, ¿no? Esto creo que también lo definimos, lo definimos en la clase pasada, pero igual lo pongo acá. Entonces, máquinas de Turing no deterministas que tomen un tiempo exponencial. Entonces, fíjense que hemos, ¿cómo se llama? Hemos relacionado algunas clases como P, NP, pero, y bueno, pudimos relacionar P con X, porque sencillamente P son todos aquellos lenguajes que tienen tiempo polinomial, una máquina Turing que en tiempo polinomial, en tiempo polinomial acepte un lenguaje. Entonces, si es en tiempo polinomial, entonces obviamente en tiempo exponencial el lenguaje es aceptado por una máquina de Turing. Entonces, claro, P es subconjunto de exponencial. Pero bueno, aquí tenemos un teoremita, que es un resultado un poco distinto a lo que ya hemos visto hasta ahora, que es el siguiente. Exponencial es distinto de no determinismo exponencial. Esto implica que P es distinto de NP. Entonces, esto asumiendo que exponencial es distinto de no exponencial, esto implicaría directamente que P es distinto de NP y estaría resuelta la pregunta. Claro, esto es un resultado que no se sabe, pero lo que se hace mucho en complejidad computacional es preguntarte qué consecuencias conllevaría hipotetizar algo. En este caso, estamos hipotetizando que exponencial es distinto a el no determinismo exponencial. Y lo más loco del resultado es que si esto ocurre, lo que pasa al final es que P es distinto de NP. ¿Ok? Entonces, lo que se hace mucho, como le dije, en complejidad computacional es partes de algo que no se sabe todavía si es verdadero o falso y ves qué consecuencias trae eso. Entonces, una forma de resolver esto, y sigo las notas que tengo en mi guía, es que lo probamos por contrapositivo. También está en el libro. Que si P es igual a NP, Exacto. Si P es igual a NP, entonces, ¿qué implica esto? Que exponencial es igual a no determinado exponencial, ¿no? y Así así es. fue que suponiendo el antecedente, fue como ganaste $1.000.000. Bueno, P es igual a NP, listo. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo probamos esto por contrapositivo? Escucho ideas. Fíjense que lo que tengo que demostrar es qué cosa si exponencial es igual a no exponencial, ¿no? Ahí eso sí. ¿Quién tiene como Podríamos más usar la cuidado? definición tanto de P como de NP. Pero ustedes pueden usar lo que quieran. No, claro, o sea, pero estoy preguntando si más que todo podríamos como que empezar por ahí, Ya va. porque, Algo que me faltó decirle es que esta prueba tiene dos partes, ¿no? O sea, si tú tienes esto como hipótesis y tú quieres probar que entonces eso implica que exponencial es igual en exponencial, tú lo que quieres probar es esto que está acá. Y si tú quieres probar esto que está acá, lo que tienes que probar es que exponencial es subconjunto de no determinismo exponencial y que no determinismo exponencial también es subconjunto de exponencial. ¿Sí? Tomando esto como hipótesis. ok, Esta que está acá, esa ya la tenemos. Porque simplemente una máquina no determinista
para simular una determinista lo que hace es hacer la misma, o sea, hace los mismos pasos y ya. No tienes que aplicar el no determinismo. Simplemente reduces la definición de función de transición con dos transiciones a una, ¿no? Entonces, esta Sí, que está acá no hay que probarla. Lo que hay que probar es que esa hipótesis implicaría que el no determinismo exponencial es un conjunto exponencial. ¿Cómo tú pruebas que esto es un conjunto de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que, de nuevo, qué es lo que yo tengo que hacer para demostrar que algo es un conjunto de otra cosa? Demostrar que cada elemento del primer conjunto está en el segundo, ¿no? correcto. Entonces, si tengo un lenguaje L que pertenece a no exponencial, ¿qué significa esto? Que este lenguaje eh, está siendo decidido, ¿no? O sea, este lenguaje pertenece a n time de 2 a la n a la c para algún n y c, ¿no? Donde n depende obviamente del tamaño de la entrada, pero el c es una constante. Y si esto ocurre, entonces existe una máquina de Turing M, ¿no? Que lo decida. Vamos a poner una máquina, existe M, Turing, máquina de Turing, que lo decida. Entonces, ahora nosotros quisiéramos de alguna manera utilizar esto que está aquí arriba, esta hipótesis, ¿no? Pero el problema es que tenemos esta pedazo de lenguaje que está aquí abajo. ¿Qué podríamos hacer? Es una idea bastante chévere. Esta técnica se llama, creo que es padding, sí, exacto, como relleno, ¿no? Y es lo siguiente, definimos el siguiente lenguaje LPAD de padding, que va a ser lo siguiente. Son todos aquellos X y a esto le metemos un poco de unos atrás de tamaño 2 a la X a la C, ¿no? Esto es un conjunto, o sea, unos concatenados y la cantidad de unos que hay es 2 a la X a la C. Tal que X pertenece a L. Entonces, el empate es simplemente todos aquellos elementos que están en L y simplemente le ponemos un padding de tamaño exponencial. ¿Por qué hacemos esto? Piensen en la hipótesis un poquito. ¿Por qué ponemos un padding tan grande? No sé si se ve bien. ¿Será que lo escribo más grande? Porque lo veo aquí medio pequeño. ¿O ustedes sí lo ven bien? O sea, esto que está aquí. Yo sí lo veo bien. Yo Dale. lo veo bien también. 1 elevado a la 2 elevado al valor absoluto de x, elevado, bueno, el valor absoluto a la cardinalidad de x, Ujú. elevado a c. Sí. Entonces, fíjense que la idea de hacer esto es que yo podría ahora, con este lenguaje, usar la máquina M, ¿verdad? Con entrada X
eso me toma un tiempo 2 a la n a la c, ¿verdad? Pero eso es polinomial en este tamaño de este string que está acá. ¿Sí? Pues este string que está acá abajo tiene tamaño 2 a la x a la c, ¿no? Sí, sumado con el tamaño de x, pero esto es irrisorio, entonces esto es O de esto. Entonces, este LPAT pertenece a NP. ¿Por qué pertenece a NP? Dado, porque yo puedo definir una máquina Turing para eso, ¿no? Esta la llamamos M-ñangara, por ejemplo. Y entonces supongamos que a esta máquina le viene entrada X y ese carajazo de 1. Bueno, o X y una cadena aquí. X como Y. Bueno, vamos a ponerlo tal cual lo puse en la prueba para no confundirme más. M-ñangara de Z1 a la 2 a la Z a la C. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, ok, verificamos que la entrada es de la forma. Exacto, porque ¿qué pasa? Este meñángara en realidad es algo que toma un solo parámetro. ¿Sí? Pero la otra máquina también toma un solo parámetro. Exacto, entonces verificamos que Y, la entrada, es decir, la entrada Y es de la forma Y igual algún Z por 1 a la 2 a la Z a la C. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Si no es así, M ñangara de Y igual 0. Si es así, simulamos M en X, perdón, M en Z. Es decir, calculamos M de Z. Y esto me va a dar un 0 o un 1, dependiendo de si Z pertenece a L, ¿no? Ahora, fíjense que M computa LPAT en tiempo polinomial en su entrada. ¿Por qué polinomial? Porque simplemente nosotros simulamos M, un tiempo exponencial, ¿es cierto? En Z, pero Z lo concatenamos con una cantidad exponencial de unos, ¿sí? Entonces lo que hicimos es simular una cantidad polinomial en la entrada, donde la entrada es esto que está acá, es este Y. ¿Se entiende? Creo que sí. Ok, entonces, luego, ajá, esto es una máquina M, que aparte es no determinista porque estamos simulando una máquina no determinista. Esto también es un ejercicio que lo pueden hacer, está en el libro. Yo no lo he hecho particularmente, pero sé que, o sea, existe una máquina de Turing universal no determinista, para que sepa, que simula las otras máquinas no deterministas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y no toma mucho tiempo extra. De hecho, la máquina universal no determinista es más eficiente simulando que la máquina determinista. Punto aparte. Ajá, entonces, esto significa entonces que LPAT pertenece a NP. Luego, si LPAT pertenece a NP, por la hipótesis, porque P es igual a NP, entonces LPAT es igual a P.
Perdón, pertenece a P. Perdón, pertenece a P. Y una cosa que ya habíamos dicho anteriormente, que la mencioné, es que P es subconjunto de exponencial. Esto significa que L, otra cosa, que... Exacto. Si puedo decidir LPAT en tiempo polinomial, entonces puedo decidir L en tiempo exponencial. ¿Por qué? Tengo que pasar de LPAT a L. Simplemente Ajá, dado un X que pertenece a L, yo agarro esta máquina M ñángara. Bueno, M ñángara no, vamos a decir que sí. Ajá. Si el pad pertenece a P, entonces existe una máquina a la que llamamos N ñángara que decide ese lenguaje y es determinista, ¿no? Entonces, si me viene un X, un X cualquiera, ¿verdad? Yo calculo simplemente N ñángara de X concatenado con 1X a la 1 a la 2X a la C. ¿Sí? Y luego, si esto me retorna 1, es porque X pertenece a L. Y si esto me retorna 0, es porque X no pertenece a L. ¿No? Fíjense que esto lo estoy llamando acá con un input exponencial, pero es que estamos ahora hablando de preguntarnos si L pertenece a exponencial. Entonces yo lo que hago es utilizar la máquina polinomial que dado un padding de ese input, me dice si pertenece o no a LPAD. Y LPAD es simplemente el lenguaje L con padding. ¿No? ¿Se entendió? sí. Bueno, pues esto es el resultado. Ok, aquí terminamos con este botón de vainas y empezamos con diagonalización. Si alguien tiene preguntas, a veces. Bueno, ya, una pregunta. ¿Cómo llamas la conclusión entonces de que exponencial es subconjunto de no exponencial? Sí, ok. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos. No, o sea, al Eh, final entendí lo de el EPAD y todo eso, pero no ¿Mm? me quedó claro fue cómo llamas al final a lo último. Ok. Bueno, aquí dijimos que el EPAT pertenece a NP, ¿no? Y luego, Sí, por hipótesis, el EPAT entonces pertenece a P. Si pertenece a P, entonces existe una máquina de Turing que llamamos N-ñángara, ¿verdad? Tal que si X pertenece al EPAT, entonces es porque N-ñángara de X es 1. Entonces, si aquí hay un X perteneciente a esto, porque N-ñángara de X es igual a 1. ¿Sí? Ahora, sí, yéndonos otra vez a exponencial, si a mí me dan un X que pertenece al lenguaje, a L, que no es el EPAT, es L, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este X? Simplemente le agrego un padding. ¡Chac! ¿Sí? Le agrego un padding de tamaño exponencial. Y ahora yo lo que hago es simular n ñángara en este input. Fíjate que este input es exactamente saber si X pertenece a L o no. Solo que tiene un padding de más. ¿Sí? sí, Entonces, si esto retorna 1, es porque al final X pertenecía a L. Y si retorna 0, porque X no pertenecía a L. Entonces, haciendo esta simulación que está acá, entonces calculamos si X pertenece a L o no. En tiempo determinista. ¿Por qué tiempo determinista? Porque el EPAD pertenecía a polinomial, entonces existe una máquina Turing que es determinista. Y yo simulo esta máquina con un input distinto, que no es X, sino es X con un padding, para ver si eso pertenece a EPAD. Si eso pertenece al EPAD es porque entonces el X pertenecía al padding. Perdón, es porque el X pertenecía a L, ¿no? Entonces, el detalle acá es que para exponencial, para decir que X pertenece a que L pertenece a exponencial,
necesitamos una máquina determinista y eso era la conversión que teníamos que hacer. Pero la tenemos por lo que vimos antes. Lo que es esto. Ok. Eso es todo. Ok, entonces diagonalización. Ya habíamos visto la prueba por diagonalización del lenguaje este que se llamaba UC, que es como universal, yo no sé qué va. Y se me desconectó a la pantalla otra vez. No sé por qué. Uy. Bueno, ok. Entonces tenemos que la diagonalización ya la habíamos visto. Déjame ver qué tengo escrito acá. Exacto. Importante recordar que dijimos que cada string posible de estos que son, que si 0, 1 al asterisco, cada uno de estos strings posibles lo podemos ver como que es una descripción de una máquina de Turing. Eso es importante porque eso fue una de las hipótesis que, bueno, de las cosas que nos ayudó en la prueba de la diagonalización que habíamos hecho. Exacto, y que cada máquina es simulable, ¿no? Dada su descripción, cada máquina es simulable por una máquina de Turing universal. Lo otro es que también habíamos dicho que una máquina de Turing puede ser totalmente descrita por su función de transición, porque mediante la función de transición, si yo la tengo escrita en papel, digamos, ya yo ahí puedo inferir qué estados tiene la máquina, qué símbolos tiene su alfabeto, y exacto, estados, símbolos, y qué es lo que hace la máquina, mueve para la izquierda, para la derecha y todo eso. Entonces, con la función de transición tenemos una descripción completa de toda la máquina. Otra cosa interesante también es que una máquina de Turing puede ser representada también por infinitos strings. ¿Por qué? Porque esto es como, por ejemplo, cuando ustedes escriben un código en C++, digamos, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, include y le agregan su código y digamos que esta es una máquina de Turing. Esto calcula lo que ustedes calculan con un código. Pero ¿qué pasa? Esta misma máquina, o sea, es la misma descripción, ¿no? La misma descripción que si yo hiciera este mismo código y al final yo les agrego unos comentarios acá. O al final le pongo una función que no hace nada, que está ahí por nada. Entonces fíjense que la misma máquina o el mismo código está representado por strings distintos. Entonces es lo mismo, es la misma idea de cuando decimos que una máquina de Turing puede estar representada por infinitos strings. A ver. Creo que nos da tiempo en estos últimos 13, 10 minutos, si no nos agarramos 5 minutos más, lo que sea. Que con un teorema que es bastante chévere, que es el teorema de jerarquía de tiempo. Entonces, una cosa que no hemos hablado hasta ahora es saber eh, si ustedes tienen una clase, ¿verdad? Digamos, de time de n. Y ya ustedes, o sea, estos son todos aquellos lenguajes que son resolubles en tiempo lineal. En lineal en el input. Ahora, si yo te doy un poco más de tiempo, ¿verdad? Tú puedes calcular otros lenguajes. Ese es el teorema de jerarquía de tiempo. Es decir, si yo te doy más tiempo, ¿cómo se relacionan, por ejemplo, de time y de time n a la 1,5? Porque podrían ser la misma clase. Es decir, entonces la pregunta aquí es, si yo te doy un poquito más de tiempo, ¿calculas otras cosas que no están calculables en tiempo n o calculas las mismas cosas, calculas los mismos lenguajes?
Entonces, el teorema es que the time de n es subconjunto de the time de n a la 1.5. Es decir, la cantidad de lenguajes que yo, el lenguaje distinto que yo puedo reconocer en tiempo lineal es distinto a si yo le doy una raíz cuadrática y más de tiempo. ¿Sí? Ok. Veamos lo siguiente. Me quedan 10 minutos. Ok. Prueba. Supongamos la siguiente máquina D. Lo definamos. Dado X como entrada, simulamos M sub X. Acuérdense que esta es la máquina de Turing, descrita por la descripción X, durante X a la 1,4 pasos. Segundo. 1,1x a la 1,4 pasos mediante la máquina de Turing universal U. Si U imprime, ¿verdad?, algún bit B, entonces D voltea el resultado. D imprime 1 menos B. Y si U nunca termina, y otra vez se me volvió a desconectar esto, que ladilla. Ya entendí. Claro. Segundo. No se me ve, ok. Stop sharing, share again, window, check. Exacto. Ok. De lo contrario, entonces imprimes, de imprime cero. Ok, ahora lo siguiente es que sabemos que D pertenece a D time de n a la 1,5. Por cierto, n es igual al tamaño de la entrada X. Por definición. Por definición, porque esto es una máquina que lo que hace es simplemente simular m de x durante esa cantidad de tiempo. Y esto solo por esa cantidad de tiempo que es x a la 1, o sea, a la 1, n a la 1,4. Ahora, la pregunta es si este lenguaje que está definido acá, ¿no?, pertenece o no a, o sea, si el lenguaje L decidido por D, donde D es una máquina de Turing, ¿no?, pertenece a n time de n. Entonces, fijémonos que si esto ocurre, es decir, si él está decidido por una máquina de Turing en tiempo lineal, que esa máquina es distinta de D, obviamente, eh, sí, entonces, si L pertenece a the time de n, entonces supongamos que M es esa máquina. No, supongamos que M ñangara es esa máquina. Ok. Entonces, sabemos
sabemos que la máquina de Turing universal puede simular a M ñangara en tiempo C por N por log de N. Esto se lo dejo de tarea. Anteriormente vimos que, o sea, se puede simular en tiempo cuadrático. Esto es un teoremita que está en el libro, pero lo pueden ver también ustedes. Entonces, la puede simular en tiempo N log N, dado una entrada X de tamaño N. Ok, entonces, de ser así, entonces existe un N sub 0, ¿ok? Tal que N sub 0 a la 1.4 es mayor que C por N sub 0 log de N sub 0. ¿Sí? Ahora, si X es el string que representa a la máquina de Turing M ñangara, ¿verdad? Cuyo tamaño es mayor a n sub 0, que esto es posible porque dijimos que una máquina de Turing es representada por infinitos strings, ¿ok? Simulamos entonces a M ñangara con la máquina de Turing universal. Exacto. Simulamos a M ñangara con la máquina de Turing universal gracias a su descripción, ¿no? Que es n0, ¿no? Y vemos que llegamos a una contradicción, porque dado esto, o sea, supongamos que esa descripción, que es de tamaño, dada su descripción, sea su descripción, vamos a llamarla y de tamaño n sub 0, disculpe. Ok, entonces llegamos a una contradicción porque tendríamos que gracias a la máquina de Turing universal, ¿verdad? Simulamos simplemente M ñangara con input y. Y esto me va a dar un bit, que en teoría tiene que ser igual a d de x, donde d es la máquina original. Y esto debería ocurrir dentro de y a la 1,4 pasos. ¿Por qué? Porque escogimos la descripción de la máquina de Turing tal que es simulable en un tiempo menor a n, o sea, el input elevado a la 1,4. Pero, por definición, dd de x es igual a 1 menos b, lo que implicaría que perdón, exacto, esto es d de y, por lo cual tendríamos que d de y es distinto de m de y, y esto es lo que hace la contradicción. Por lo tanto, the time de n es su conjunto propio de the time de n a la 1,5. Sorry si fui un poco muy rápido, pero es que, bueno,
Es un teorema medio largo. ¿Se entiende más o menos lo que hicimos acá? Sí, bueno, sí, al final terminamos llegando a eso de que básicamente polinomial va a ser menor digo, lineal va a ser menor que polinomial a la 1,5, ¿verdad? Sí, sí. Pero se entiende dónde está, digamos, la diagonalización. La diagonalización entra aquí en este momento en que decimos que la máquina M ñangara tiene una descripción súper grande. Y entonces al tener una descripción súper grande, podemos utilizar la máquina de Turing universal para simularla, ¿no? Sí, Entonces si esta máquina Turing, ¿verdad? Decide un lenguaje en tiempo lineal, ¿verdad? Yo la puedo simular en tiempo en el log n, que es menor a n a la 1,4. Entonces la contracción obviamente viene llegando por la definición de D, de, de- de la máquina Turing D, porque está viendo otra. Ah, ya. Ok. Viene llegando por la definición de D, donde si tú logras simular completamente una máquina de Turing en un cierto tiempo, él el resultado. Entonces, bueno, esa es la demostración. Y hasta acá quería llegar hoy. Increíble que el tiempo dio. Ok, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Algo que bueno, quieras saber? esta vez sí Ujú, volvimos a una clase un pelín más densa que la anterior. ujú. Y sí hay como que medio leer otra vez eso con más calma porque sí Sí. está como denso. Sí, sí, esta última demostración sobre todo es complicadita. Entonces, nada, échenle un ojo. Cualquier pregunta en el grupo. Y entonces no nos vemos la semana que viene, sino ya la de arriba. Y bueno, voy a pensar si o vemos clases o hacemos una práctica y ya. Ok, una pregunta. Ujú. Vi que la tarea es para antes de la clase, ¿cierto? O Ah, sí, yo lo puse para antes de la clase, pero al final no va a haber clase la semana que viene. sea, antes de la hora de la clase. Sí, exacto. La entrega es exactamente a la hora de la clase. Ese es el deadline. Ok, Ujú. Ok, bueno. Entonces, hasta acá llegamos. Publico el video en lo que pueda. Si no tienen más preguntas, si tienen alguna pregunta sobre la tarea, en el grupo también, para que todos sepan. O en el grupo no, en el Classroom, si es sobre la tarea. Exacto. Entonces, ok, está buenísimo. bien. Cuídense pues. Nos vemos en 2 semanitas. Dale, gracias, Wilmer. Hasta luego. Chao.